Hola, hoy veremos cómo trabajar con variables de entorno y archivos de configuración tanto en .NET como en Docker usando Docker Compose. El vídeo estará separado en dos partes. En la primera parte explicaré un poco cómo se leen las variables de entorno y las variables de configuración en .NET, cómo se sobrescriben en función del entorno, cómo pasarle variables de entorno a través del launcher. Y la segunda parte del vídeo será cómo sobreescribir todas estas variables en Docker, pasar archivos env o de configuración tanto al Docker Compose para utilizarlos y hacer reemplazos en la configuración del contenedor, como pasarle archivos de configuración o variables de entorno específicas a la aplicación que vamos a ejecutar en este caso. Bien, empecemos con el uso del Web Host Environment. Este objeto viene inyectado por defecto en la colección de servicios y es un objeto que nos permite obtener alguna información, particularmente el nombre del entorno en el que estamos, junto con unos métodos de extensión que nos ayudan a determinar, en función de los entornos más habituales, desarrollo, producción, staging o un nombre personalizado, hacer validaciones y poder mostrar de forma condicional parte de nuestro código o modificar o tener un comportamiento específico para cada entorno. En este caso tengo una aplicación sencilla que lo que va a hacer es mostrar las variables de entorno. Tengo definida una lista que está bindeada a la vista y lo que hago es añadirle, utilizando este objeto, le paso un nombre y un valor, con lo cual voy a poder mostrar tanto, en este caso, el nombre de la variable como su valor. Y así lo podemos ver en la web de forma simple. Bien, ¿de dónde viene este environment name? Que en este caso está asignado a development. En nuestro entorno de desarrollo, generalmente lo podemos configurar en el archivo launch settings. He quitado la configuración del IIS, puesto que esto lo vamos a ejecutar en Docker. Esta variable tiene este nombre ya predefinido y es la que utiliza el iWeb Host Environment para determinar en qué entorno estamos trabajando. Es una variable particular para el uso con .NET en ASP.NET Core. Ahora voy a añadir una variable adicional. Esta es una variable que puede estar definida aquí o definida en el sistema. Las variables de entorno se pueden definir en las propiedades del sistema y también serían accesibles desde la aplicación. En este caso vamos a leer tanto la variable en el launcher como, por ejemplo, esta, número de procesadores, que es una variable que nos provee el sistema operativo. Volvemos al archivo. Bien, he añadido este código. He añadido tanto la variable en el launcher como el número de procesadores. Y para leerlos, una manera habitual es utilizar el objeto environment, ya que este objeto nos permite leer directamente las variables que hay en el entorno. Si ejecuto nuevamente la aplicación, veremos que aparece tanto la variable definida en el launcher como el número de procesadores. Es decir, tenemos acceso a las variables del sistema o las variables que carguemos al momento de ejecutar la aplicación. Un sitio habitual donde solemos también guardar o definir configuraciones para la aplicación es el archivo de app settings. Aquí he definido algunas variables de ejemplo. Y si vemos, hay dos versiones, está el app settings y el app settings development. Este nombre significa que estas variables de development se pueden leer siempre que estemos en el entorno de development, o que este nombre coincida con la variable que tenemos definida en el launch settings. Si no añadiésemos esta variable, por defecto .NET nos va a definir la variable producción. Y las variables que estén definidas en el app settings, pero también estén definidas en el app settings development, van a ser sobrescritas por este último. Es decir, esta sería como nuestra configuración base. Dice que el settings 1 está definido aquí, pero al ejecutarlo en development, estas variables sobrescriben a las del archivo anterior. Esto es muy potente, puesto que nos permite poder trabajar con múltiples entornos simplemente cambiando configuraciones o teniendo archivos distintos para conectarnos a bases de datos distintas o en general hacer que nuestra aplicación funcione de la forma que esperemos en cada entorno. Si intentamos leer el archivo de configuración utilizando el objeto environment, no va a aparecer ningún valor, puesto que esto no es una variable de entorno, sino que es una variable de configuración. Sin embargo, hay un objeto que solemos utilizar bastante, que es el eConfiguration. Este objeto, que nos provee también .NET, es la mejor manera de leer tanto configuraciones como variables de entorno también, como lo veremos ahora. Para utilizarlo, tengo este código. Para leer variables de entorno utilizamos el configuration y entre corchetes ponemos el nombre de la variable que queremos leer. En este caso, tanto el setting 1 como el setting 2.
vuelvo a ejecutar. Ahora, como vemos, el setting 1 viene del archivo development y el otro viene del archivo ppsettings principal. Esto es por lo que expliqué hace un momento de que este archivo sobrescribe los valores de la ppsettings. Algo muy potente del archivo de configuración es que también nos permite leer variables de entorno. Así que si, por ejemplo, también añado que configuración lea el número de procesadores, en la web también lo puedo leer. Es como la unión de ambas configuraciones, lo cual le da mucha versatilidad. Por último, quería definir unas variables adicionales antes de entrar en la parte de Docker. Aquí tendremos tres variables. Una es una variable definida en el archivo del Docker Compose. Otra es una variable específica para el contenedor, es decir, específica para la aplicación. Y sobreescribiremos como ejemplo también el appsettings settings1 desde un archivo de configuración o un archivo .env al momento de levantar nuestro contenedor. Voy a ejecutar esto antes de pasar a Docker. Si ven, seguimos leyendo todo esto desde el archivo de configuración para el entorno development. Algo que quería probar era cambiar el entorno development por production, y al tener un entorno que no coincide con el archivo de configuración, el appsettings development, veremos que este archivo se ignora completamente. Si ven, tenemos un entorno producción y todas las variables vienen del appsettings raíz o principal. Si tuviésemos un appsettings.production, pudiésemos utilizarlo para tener variables específicas de producción y sobreescribir el appsettings base. Bien, una vez visto todo esto, pasemos a la parte de Docker. He preparado este archivo Docker Compose, el cual lee de una variable de entorno que en este caso en mi equipo no está definida, y hemos añadido esta variable con la cual podremos diferenciar nuestro contenedor en función del entorno en el que estemos. ¿Cómo pasar o leer estas variables? Pues por defecto tenemos el archivo .env, esto es un comentario, y he definido esta variable que es la env prefix con el nombre dev-, con lo cual al levantar nuestro contenedor aparecerá contenedor dev-docker environment variables. También os mostré en el código que estaba esta variable, que es una variable que vamos a leer en la aplicación, que no está definida en el appsettings, sino que es una variable que vamos a pasar desde aquí. De hecho, vamos a utilizar esta variable de configuración del Docker para mostrarla en la aplicación. De esta manera, con el símbolo de dólar y llaves, podemos leer las variables definidas en el archivo env. Este archivo se lee por defecto en el Docker. Es decir, es un archivo por defecto, se puede indicar al Docker Compose que cargue uno o más archivos. Esto lo veremos en un momento. Y también he especificado que para este contenedor se pase este archivo, que es otro archivo de entorno, que es el applicationfile.env. Aquí está definida la otra variable, que era la variable específica para el contenedor, y haremos una sobreescritura del appsettings. Si os dais cuenta, aquí en vez de utilizar los dos puntos, utilizamos dos guiones bajos. Esto es porque la nomenclatura o la traducción que hace .NET de las variables de entorno a configuración, él identifica esto como un siguiente nivel. Es decir, lo que aquí tenemos como un segundo nivel, en el código lo leíamos con dos puntos, pero para poder sobreescribirlo tenemos que utilizar dos guiones bajos. Algo muy importante es que el archivo env, que es el que recibe o lee por defecto el Docker Compose, no se le pasa al contenedor. Digamos que el archivo env es únicamente para completar información en el archivo Docker Compose, pero estos valores no llegan realmente al contenedor. No es un valor que se pueda leer o inyectar dentro del contenedor. Voy a reconstruir la imagen con los últimos cambios. Ya había hecho algunas pruebas. Y al hacer un Docker Compose app-d, se levantará la aplicación y veremos aquí algunas diferencias. Vemos que aún está en development, vemos que ya no está leyendo variables del launcher. Este appsettings era un ejemplo que estábamos intentando leerlo como una variable de entorno en vez de una configuración. Si ven, todas estas variables ahora están sobrescritas o vienen definidas desde los archivos de configuración que les pasamos al Docker. Esta es la variable que sobreescribimos con los dos guiones bajos. Esta variable la sigue leyendo del appsettings. El número de procesadores no es una variable que exista dentro del contenedor en Linux. Si recordáis, esta variable es la que tiene el prefijo. Y aquí está la variable que era específica para este contenedor, que se cargó como una variable en el archivo applicationfile.env. Bien, yo aquí tengo preparada una variable de producción en la cual estoy definiendo el entorno que quiero que sea producción y también un prefijo distinto. Venimos aquí,
Voy a limpiar esto. Voy a ejecutar el comando, pero voy a pasarle un archivo de configuración distinto. Para esto sería docker compose --nv file. Le ponemos el nombre del archivo app-d. Todo esto sin detener el contenedor. Al haber reemplazado el archivo de configuración que recibe el docker compose, ahora lo que veremos en Docker es que el prefijo del contenedor ha cambiado a pro. También en la aplicación, al refrescar, vemos que cambia el prefijo, pero si os dais cuenta, aquí hay un error. El nombre del entorno sigue siendo development. Es lo que os comentaba hace un rato. El ASP.NET Core Environment no es una variable que se le pase al contenedor, puesto que este archivo es el que se envía al Docker Compose, pero no el que utiliza el contenedor propiamente. Entonces voy a llevarme esto al archivo entorno de la aplicación. Usualmente se le pone o bien el nombre de la aplicación, .staging, production, y añadiremos esta variable de entorno al archivo que el Docker Compose, el application file, que es el archivo que sí recibe, aquí se pueden añadir más, que sí recibe la aplicación al momento de ejecutarse. Vuelvo a recrear el contenedor, no necesito hacer un build, simplemente él lo levanta con la nueva configuración, y si vuelvo a la aplicación, sigo teniendo un development. Pero esto es ya algo que monta por defecto .NET, que es que nos olvidamos que tenemos un Docker Compose Override. Este Docker Compose Override sobrescribe algunos segmentos de nuestro Docker Compose original. Con lo cual, si vuelvo a modificar esto, limpio, vuelvo a ejecutar este archivo pasándole el archivo de producción, de configuración, y volvemos a nuestra aplicación. Ahora sí vemos que ha cambiado. De hecho, ha cambiado esto también. Bien, a modo de resumen, siempre tener presente que tenemos por un lado variables de entorno y por otro lado configuraciones. El objeto eConfiguration en nuestro código nos ayuda a poder acceder a ambas. Además, ya viene preconfigurado por jerarquía. Es decir, primero lee el app settings, luego carga el app settings del entorno, con lo cual sobrescribe lo que hay en el app settings, y de último carga las variables de entorno, que en caso de coincidir sobrescriben al app settings development y al app settings en este caso. Con lo cual, el que siempre manda son las variables de entorno, y son muy útiles para cargar en los contenedores toda la configuración que necesitemos, que siempre es distinta a desarrollo. En el caso del Docker Compose, recordad que hay variables de entorno por defecto que se cargan solo en el archivo Docker Compose. El .env es una variable que se carga por defecto si está en la misma carpeta que el archivo Docker Compose. Luego podemos tener uno o muchos archivos de configuración que cargan variables de entorno dentro de nuestra aplicación. Lo habitual es tener uno por cada aplicación. También podemos tener alguno común, y en el archivo Docker Compose pues se van inyectando uno tras otro en orden de importancia. Tener cuidado con el Docker Compose Override, puesto que a veces nos reemplaza configuración en local, y la mejor manera de aprender a trabajar con todas las variables de entorno es practicándolo. Cualquier duda o comentario, dejarlo en la sección de comentarios. Espero les haya resultado interesante. Si el contenido os gusta, suscribiros al canal. Gracias por ver el vídeo. Hasta luego.